Hola a todos nuevamente. Después de esta buena charla de Scott, bienvenidos a otra charla más. Entonces, bueno, bienvenidos a nuestra edición del Ceiba Dev Fest virtual, un evento para Latinoamérica sobre tecnología e innovación. Yo soy Carolina Orozco, soy consultora en experiencia de usuario y los estaré acompañando en este momento como moderadora de este espacio. Bueno, el Ceiba Dev Fest es un evento que se ha realizado por 10 años. Anteriormente lo hacíamos al interior de la compañía con nuestros colaboradores, pero a petición del público lo abrimos a toda la comunidad. Bueno, y para los que están ingresando, les recuerdo que todas nuestras charlas van a quedar grabadas por nuestro canal de YouTube para que se las vean cuando quieran. Y la dinámica de nuestras charlas está dividida en 3 canales. Entonces tenemos el canal técnico, el canal metodológico más UX y el canal Mix. Entonces, bueno, esperamos que se sigan disfrutando las charlas de este resto de día. Y no se olviden de mencionarnos en sus redes sociales como @seibacomco y cuéntenos cómo les ha parecido este DevFest con el hashtag SeibaDevFest. Bueno, y para que se disfruten esta charla, les recomendamos que busquen un espacio donde estén cómodos y no tengan interrupciones y también nos dejan todas sus preguntas en la cajita del chat de la transmisión en vivo. Bueno, y ahora sí a lo que vinimos. Entonces, vamos a empezar con TDD, con Jetpack Compost, con Esteban. La charla que veremos hoy habla sobre el concepto básico de TDD y se hará un ejercicio práctico aplicado sobre la nueva tecnología para la construcción de interfaces declarativas brindadas por el Jetpack de Android Compost. Bueno, acá estamos viendo a Esteban. Bienvenido, Esteban, ¿cómo estás? Hola, Caro, muchas gracias por la introducción, muchas gracias a todos por su tiempo y por estar acá en este momento. Estoy bien. Bueno, entonces, antes de que sigas, les voy a hablar un poquito de ti a nuestro público. Entonces, eres un apasionado del desarrollo, buscas alternativas para solucionar todos esos retos que se te presentan y te encanta enseñarle a las personas porque por medio de la enseñanza, pues potenciamos todas nuestras habilidades. Entonces, ahora sí, Esteban, el espacio es todo tuyo. Listo, Caro. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. De nuevo, muchas gracias a todos por estar acá pendientes, por estar durante este día con nosotros, acompañándonos, que nos hemos esforzado bastante por traer todos estos temas a cada uno de ustedes. Y bueno, el día de hoy, creo que ya pueden ver la pantalla. Sí, ya pueden ver la pantalla. Vamos a hablar sobre TDD en Jetpack Compose. Vamos a ver un poquito sobre qué es TDD, a repasar el concepto de eso. Vamos a repasar qué es Jetpack Compose para quien no lo sepa. Y después vamos a ver un par de ejemplos sobre cómo podríamos aplicar esta forma de trabajar a esta tecnología nueva que tiene Android para poder desarrollar interfaz de usuario. Me presento, ya Caro, pues dijo todo, varias cosas sobre mí. Soy Esteban Higuita, soy coach técnico. No se dejen engañar por el nombre solo hace referencia a que nos encargamos de apoyar los equipos de trabajo en Ceiba con todas las herramientas que podamos y de la mejor manera que seamos capaces de hacerlo. Me encanta desarrollar para Android, trabajo también para Flutter. Me gusta trabajar con integración continua y despliegue continuo para aplicaciones móviles. Y me gusta dar charlas como estas, como la que están viendo en este momento. Esteban Higuita D es como me encuentran en LinkedIn, en Twitter y en PlayStation, por si quieren jugar conmigo algún día FIFA. Bueno, quiero empezar hablando en esta charla con esta frase de que es un filósofo de por allá del siglo XVIII, el hombre se llamaba Voltaire, y él dijo esto, lo voy a leer textualmente, dice, los doctores recetan drogas de las cuales saben muy poco para curar enfermedades de las cuales saben menos a los seres humanos de quienes no saben absolutamente nada. Bueno, y esa frase, ¿por qué acá? La traigo porque en mi profesión o en nuestra profesión, porque muchos acá somos desarrolladores, a veces suele ocurrir que uno puede llegar a utilizar cosas, llámense clases, llámense métodos, llámense tecnologías por popularidad o porque es muy interesante utilizarla o simplemente me llama la atención. Pero la frase entonces muestra que si uno hace
las cosas sin conocer de fondo el motivo de por qué las está utilizando, puede terminar siendo esa persona que conoce muy poco la tecnología en la que trabaja, la trabaja para negocios que conoce aún menos y finalmente desarrolla aplicaciones que utilizan personas de las que no sabemos absolutamente nada. Entonces, pues esa no es la intención. Por eso hoy quiero hablarles sobre TDD y cómo TDD puede potenciar nuestra carrera, cómo TDD puede hacer que nosotros seamos mejores desarrolladores, seamos mejores en lo que hacemos y entonces no nos pase lo que dice esta frase, al menos en la primera parte, porque las otras dos son más o menos inevitables. Entonces, empecemos con un poquito de contexto. Primero veamos esto que es Jetpack Compose, ¿cierto? Probablemente no todos los que están acá conectados son del mundo de movilidad. Entonces, Jetpack Compose, les cuento, es la forma declarativa que recientemente, es hace aproximadamente un año larguito, sacó Android para que nosotros podamos desarrollar la interfaz de usuario de forma declarativa. ¿Eso qué implica? Primero, que no tiene nada de XML el código que vamos a escribir. Anteriormente, cuando nosotros teníamos que generar una interfaz de usuario en Android, lo primero que teníamos que hacer era ir a escribir un código en XML, después traernoslo a una activity, a un fragmento, hacerle un enlace entre ambos componentes y finalmente con eso podíamos configurar la interfaz de usuario. Pero con Jetpack Compose nos olvidamos de eso. Es algo realmente buenísimo. ¿Qué otro enfoque tiene Compose? Que toda la vista o todo el código que nosotros escribimos tiene un enfoque declarativo. Se basa en el paradigma declarativo, lo cual nos permite aprovechar las posibilidades que nos da la programación funcional o la programación reactiva cuando estamos escribiendo código. Y eso es algo buenísimo cuando estamos trabajando acá. ¿Qué más tenemos? Definitivamente mejora la interacción que nosotros tenemos con el ciclo de vida de Android. Cuando estábamos trabajando con XMLs y hacíamos el proceso que les acabo de describir hace un momento, era muy común que en algún momento, cuando el ciclo de vida de una actividad cambiaba, pues se pudieran perder algunos datos. Eso del ciclo de vida en Android hace referencia a que uno tiene que ser muy consciente de los cambios que hay en el sistema operativo mientras uno está en una aplicación y esa aplicación conserva datos que uno tiene. Entonces, definitivamente se mejora muchísimo la interacción que uno como desarrollador tiene que tener con ese ciclo de vida. Es una percepción que tengo, me parece que es realmente grandioso. Y a consecuencia de estas tres cosas, algo adicional que tenemos es que esto aumenta nuestra productividad como desarrolladores. Finalmente, una función en Compose se ve algo como esto que estamos viendo en la pantalla. Esto es una función composable, la anatomía de ella es en esencia tener una anotación que dice @composable, tal y como lo estamos viendo en la parte de arriba. Esa anotación ya le dice una vez al framework que este método, esta función, va a emitir un objeto de la interfaz de usuario. Las funciones en Compose se nombran de esta forma. La primera letra es mayúscula y el resto de las palabras se concatenan en formato camel case. Al interior, si yo quiero tener un texto y un botón, que es precisamente lo que está haciendo esta función, yo lo único que necesito es declarar un texto, ponerle al interior el texto que va a tener mi componente y esto de una vez ya me emite a mí un componente visual, un widget que yo veo reflejado como un texto. Para el botón es igualmente sencillo, como estamos viéndolo acá en la pantalla. Yo tengo un botón, a ese botón de una vez le puedo agregar el evento que va a reflejar cuando una persona o cuando el usuario le dé tap al botón. Y pues al interior de ese mismo botón yo de una vez coloco cuál es el texto que el botón va a tener para indicarle a la persona o al usuario qué es lo que hace. Así de fácil es desarrollar para Jetpack Compose. A mí me parece genial, me parece que es el futuro de las aplicaciones móviles y que sería súper bueno que podamos conocer esta tecnología para desarrollar. Pero entonces, eso es Jetpack Compose, eso es cómo trabaja en Android y esas son algunas de las ventajas que nos da a nosotros para poder trabajar. Ya tenemos claro entonces qué es Jetpack Compose. Si quieren saber mucho más sobre Jetpack Compose, hace poco acá mismo en Ceiba hicimos un Meetup en donde conversamos sobre una introducción a Compose, hablamos sobre más conceptos e incluso mostramos un ejercicio práctico sobre cómo se trabaja con esta tecnología. Pero entonces ahora recordemos qué es TDD y cómo se utiliza. Durante este mismo día, en algunas charlas, llegó a utilizarse
esta misma forma de trabajar. Pero entonces, recordémoslo un poco. Primero, TDD es un acrónimo para estas tres palabras: Test Driven Development. Algunas personas sugieren que la palabra development debiera ser cambiada por design, por el enfoque que tiene, pero ya hablaremos un poquito sobre eso. Entonces, lo primero es que TDD es una metodología de desarrollo. Es una metodología que fue incorporada por allá en el año 2000 a las metodologías ágiles y hace parte de la metodología ágil de desarrollo que se llama Extreme Programming. Entonces, Ken Beck, que fue el creador de TDD, empezó con esta idea en el año 1994 y finalmente lo incorporó a una metodología ágil de desarrollo. Entonces, TDD es eso, es una metodología, una forma de trabajar y pues ya han dicho esta frase durante el día: esto no es bala de plata, es solo una alternativa que hay para trabajar, que es una buena opción. ¿Qué más es TDD o qué más permite TDD? Permite que uno tenga aplicaciones con más calidad. Son aplicaciones que al estar de una vez desarrolladas con pruebas, refactoring y el código funcional, pues son aplicaciones que terminan siendo más calidosas que si solamente me enfoco en desarrollar el código omitiendo esta estrategia. Y adicional a ello, tiene que lograr que nosotros como desarrolladores seamos más rápidos de lo que normalmente seríamos trabajando sin esta opción. Muchas personas piensan que TDD es la alternativa de tener aplicaciones más calidosas a costa de sacrificar la velocidad del equipo, pero ese no es el objetivo de TDD. TDD tiene que lograr que uno pueda desarrollar más rápido, que uno pueda evitar tener que dar muchas vueltas para probar un código que está haciendo y de una vez este código haga lo que tiene que hacer a partir de las pruebas que yo escribo. Y también que ese código de una vez quede con un buen diseño para que pueda ser mantenible, que es al final de cuentas lo que todos buscamos cuando desarrollamos un código que se vea bien. Entonces, esto es TDD. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es la dinámica de TDD? Lo primero es que nosotros tenemos que enfocarnos en escribir una prueba y esta prueba tiene que fallar. Es lo que dice el primer paso de TDD. Voy a tomar agüita. Lo siento, hablar tanto me seca la voz. Lo segundo, el segundo paso que nosotros tenemos que tener presentes es que hay que hacer que la prueba pase. Entonces, en el primer paso, nosotros nos imaginamos qué es lo que nosotros esperamos que el código haga, pero partimos de esa idea. Solo nos tenemos que imaginar lo que queremos que el código haga, todavía no sabemos cómo lo hace. Nos imaginamos eso y con esa idea escribimos una prueba. Después de escribir la prueba, tenemos que ir a hacer eso realidad en el código y el código tiene que responder a lo que esa primera prueba está diciendo, pero en su versión más básica. O sea, en serio, si la prueba me está diciendo, hey, que esto no me retorne un string vacío, yo le voy a ir a dar al método un string con un retorno vacío. Ya, eso es todo lo que habría que hacer cuando yo esté haciendo la primera prueba y que esta prueba tenga que pasar. Lo siguiente, y esta parte es importante, es que ya yo escribí mi código, pero ahora tengo que hacerle un refactor. Entonces, esta parte de de refactorizar el código, es en donde TDD te da una mayor calidad al desarrollar las aplicaciones, porque aquí es donde uno puede hacer que el diseño sea mejor, aquí es donde uno puede hacer que el código sea más legible, aquí es donde uno puede aplicar prácticas técnicas. Este es el momento en el que uno se pregunta, hey, yo tengo este código escrito, tengo los principios sólidos aquí al lado, ¿cierto? Entonces, del código que acabo de escribir, ¿qué principio SOLID estaría yo violando con este código? Ah, estoy violando responsabilidad única, o podría ser una mejor segregación de interfaces si es que las tengo. En fin, cada uno puede preguntarse sobre su código qué principio SOLID está violando. Eso si solo abordamos los principios SOLID, porque principios para desarrollar hay muchos. Pero entonces, una vez yo identifique qué principio sólido estoy violando, ya tengo que pasar a buscar qué patrón de diseño, qué pilar de la programación orientada a objetos o funcional o del paradigma en que yo esté trabajando me puede servir a mí para hacer que el código que acabo de escribir sea mejor. Esta parte de la refactorización, por eso es muy importante dentro del flujo de TDD. Y una vez yo hago esto, vuelvo a iterar. Vuelvo a hacer exactamente lo mismo, pero obviamente aumentando un poco más los niveles de complejidad que yo tengo al momento de escribir alguna prueba o al momento de abarcar escenarios. Esto es TDD, así funciona, de esta manera trabaja.
Pero hay un punto importante en TDD y es cuál es el objetivo que tiene, en qué estaba pensando el autor cuando empezó a hablar sobre TDD. Lo primero es que quiero empezar con esta frase que encontré mientras estaba haciendo la investigación para la charla. Pues Ignacio Hernans de Paradigma Digital dijo esto: TDD no es hacer pruebas, es una práctica que envuelve el desarrollo en su conjunto. Si uno mira TDD desde este enfoque, va a encontrar que TDD puede aportarte más valor que solamente hacer pruebas. Es lo que decíamos ahora. Se enfoca en el diseño de tu software, se enfoca en que tu aplicación pueda ser más mantenible. Y pues el objetivo de esto finalmente no es andar haciendo pruebas, sino que hacer pruebas tiene que ser un efecto secundario de aplicar TDD en tu metodología de trabajo. Entonces, si DDD se enfoca en el diseño, ¿es en el diseño de qué? En el diseño de métodos y clases, ante todo. TDD está enfocado principalmente a trabajar con lógica de negocio, a trabajar con métodos y clases que se encarguen de dar un resultado. Entonces, de ahí surge la pregunta: si TDD es para lógica de negocio, ¿por qué la charla se llama TDD en Jetpack Compose? Y acabamos de ver que Compose es para interfaz de usuario. Bueno, ya vamos para eso. Pero antes de eso, hay otras estrategias que pueden ser útiles para trabajar en interfaz de usuario o que incluso son más conocidas. Por ejemplo, está esta de BDD, Behavior Driven Development, que se enfoca en el comportamiento. Esta es mucho más conocida para una estrategia mucho más conocida para trabajar en interfaz de usuario. Es más frecuente escuchar que las personas hablan sobre utilizar BDD en la interfaz de usuario. Y sí, en Jetpack Compose también se puede aplicar. Yo también puedo utilizar BDD para trabajar con Jetpack Compose y no hay ningún problema, es una excelente alternativa. La diferencia con TDD es que este se enfoca en el comportamiento. ¿Cómo así? Lo primero que yo pienso cuando voy a hacer una prueba para interfaz de usuario probablemente sea, hey, que cuando yo le dé clic a este botón, entonces me muestre un cargando y después vaya a otra pantalla en donde me muestre un detalle de lo que acabo de guardar. Puede ser un escenario que se me ocurra. Si yo hago esa prueba aplicando BDD, estaría trabajando sobre el comportamiento de la aplicación y no estaría haciendo TDD, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero entonces, BDD se enfoca en el comportamiento de las aplicaciones y no es lo que quiero mostrarles el día de hoy. Otra alternativa es ATDD. ATDD ya se enfoca más en la interacción del equipo como tal. Y pues esta sí se sale mucho más de lo que deseamos enfocarnos hoy, pero es otra alternativa que se utiliza dentro del flujo de metodologías ágiles para poder trabajar. Pero entonces, vamos a la parte que más nos interesa o que más quiero mostrarles yo de esta charla. Y es esta: ¿por qué utilizar TDD en Compose? Compose es una interfaz de usuario. Entonces, ¿qué hace que sea útil utilizar TDD acá? Bueno, yo tengo tres razones. He encontrado tres razones en el tiempo que he estado desarrollando para Compose y que he estado haciendo pruebas para Compose y se las quiero compartir. La primera de ellas es que yo acá en Jetpack Compose puedo hacer pruebas de unidad. Cuando uno piensa en la interfaz de usuario, lo primero que se le ocurre, o por lo menos en Android, uno tiene siempre es una interfaz de usuario completa. Uno no la tiene segmentada, uno tiene una interfaz de usuario completa y esa interfaz completa a la que yo tengo que hacerle pruebas. Entonces yo no podría coger solamente un botón y validar ciertos escenarios para ese botón solamente, o no puedo coger solamente un texto o dos textos juntos, no. Yo tengo toda la interfaz y a toda esa interfaz yo le tengo que hacer pruebas. Y pues ahí hay frameworks que funcionan muy bien para eso. Pero en Jetpack Compose yo puedo hacer pruebas de unidad. Yo puedo crear una sola función composable, como la que estábamos viendo ahorita al inicio, y sobre esa función composable hacer una prueba unitaria, una prueba en donde yo solamente voy a verificar que esa función me emita el componente visual que yo espero que me emita. Entonces, primera razón por la que hacer pruebas con TDD en Jetpack Compose es válido es que yo puedo hacer pruebas de unidad. El siguiente punto es que nosotros vamos a tener mucho código por garantizar, mucho código escrito, porque ya no vamos a tener archivos XML. Estos archivos XML pasan a la historia y ahorita vamos a tener muchas funciones composables
regadas por todo nuestro código. Y tiene que haber alguna forma en la que yo pueda garantizar que todas esas funciones que están regadas en muchas partes sigan siempre funcionando de la misma manera. Porque a quién no nos ha pasado en algún momento que por arreglar un bug en un proyecto resultamos afectando alguna otra funcionalidad en otro lado. Y si tenemos un QA en un proyecto y este QA viene y revisa el código, entonces nos va a pasar ese informe. Pero si nosotros tenemos las pruebas escritas, de una vez las pruebas nos van a dar un feedback inmediato. Y creo que eso podría ser una discusión de otra charla, pero es un escenario, el hecho de que vamos a tener mucho código por garantizar y al tener mucho código escrito que garantizar, las pruebas son una muy buena alternativa para poder hacerlo. Y las pruebas unitarias de las que acabamos de hablar, pues nos van a ayudar a lograrlo. Y el tercer punto es que en Compose es fácil hacer pruebas. En serio, es fácil hacer pruebas. Obviamente, no faltan los escenarios en donde uno tiene que investigar, en donde uno tiene que buscar mucho más cómo hacer esa prueba, pero en general, hacer pruebas en Jetpack Compose es sencillo. Entonces, hay muchas APIs que permiten que uno pueda escribir estas pruebas y trabajar sobre ellas. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre estas cosas. Lo primero, ya hablamos de que se pueden hacer pruebas de unidad, pero vamos a entender un poquito cómo funciona Compose para poder escribir pruebas sobre eso. Entonces, hablemos sobre la jerarquía que tiene Compose, que tienen las funciones Composables. Lo primero es que Compose tiene algunas fases en el proceso en donde finalmente le muestra al usuario el dibujo de la interfaz, el widget. Entonces, esas fases implican que tiene que escoger cuál es el elemento que va a mostrar y finalmente pintarlo. En esas fases, Compose arma dos arbolitos de widgets que tienen información de esos widgets. ¿Cómo así que dos arbolitos? Sí, hay un componente inicial, un componente padre, a partir del cual todos de para abajo van a estar siempre amarrados. Y en consecuencia, pues uno detrás del otro va a estarlo también. Por lo tanto, como dije que teníamos dos arbolitos, dos árboles de widgets. El primero es el que ve el usuario. Entonces, cuando el usuario está viendo acá este botón con ese texto en la mitad, o si el usuario está viendo una imagen con un botón encima, con otra imagen encima, con más texto, todo eso es un árbol de widgets que el usuario ve. Ese árbol de widgets es una jerarquía que Compose maneja para saber cuándo vuelve y dibuja la interfaz de usuario. Pero entonces, eso es lo que eso que ve el usuario es el primer árbol de widgets. El segundo árbol de widgets es el que se conoce como el árbol semántico. La semántica hace referencia a la forma en la que uno interpreta las cosas. Y pues en Compose, el árbol de semánticas es la descripción que Compose hace de cada uno de los elementos que el usuario está viendo. Entonces acá en la parte de abajo estamos viendo esa imagencita blanca. Esa imagen que estamos viendo ahí es la descripción semántica del botón que estábamos viendo hace un momento, o del botón amarillo que está justamente encima. Esa descripción semántica tiene información como, por ejemplo, sobre el rol, las acciones, la descripción de contenido que puede tener, el texto que tiene este nodo como tal, dimensiones que puede manejar el objeto visual que se está viendo. Y pues este árbol de semánticas nos da toda la información que nosotros necesitamos para poder hacerle pruebas a nuestra interfaz de usuario. Así que cuando nosotros vamos a hacer pruebas, lo que tenemos que hacer es ir, buscar un nodo y cuando recuperamos ese nodo, pues ya podemos validar cosas sobre ese nodo que tenemos. Esto es concepto de cómo funciona Jetpack Compose para pintar eh, la interfaz. Importante tener esto presente al momento de hacer pruebas. Entonces vamos a ver, vamos a hacer a mostrar, yo para esta ocasión lo que hice fue que traje todo el código en las diapositivas y lo vamos a ir viendo así con despacio. Entonces vamos a ver cómo se configura una prueba en Compose, que es lo primero que tenemos que hacer nosotros. Naturalmente, agregar las dependencias que vamos a tener. En este caso tenemos la de JUnit y otra que nos sirve para un merge del manifest. Y lo siguiente es que en nuestra clase de pruebas, la normalita que todos conocemos, dentro de esa clase vamos a crear una regla. Esa regla la vamos a llamar, como dice aquí, Compose Rule, es de tipo Compose Content as Rule y se crea a partir de esta función, Create Compose Rule.
Una regla en JUnit es aquella que nos permite a nosotros mapear todos los estados de una prueba que estemos ejecutando. Entonces, una regla es como un monitorcito que va viendo que, vení, este estado del test ya ocurrió, entonces vamos a hacer lo siguiente. En este caso, la regla de Compose lo que hace es crearnos a nosotros todo un entorno de ejecución para que nuestras funciones composables puedan ser probadas. Después de eso, para crear la primera prueba, simple, ponemos la anotación @test, lo más común, ponemos el nombre de la función y no hay ningún problema hasta ahí. Lo siguiente es que vamos a hacer una función como esta, en donde vamos a utilizar el compose rule. Vamos a llamar un método que se llama setContent, que sirve para setear la interfaz de usuario, para establecer la interfaz de usuario y que el usuario llegue a verla. Pero esto es una prueba, entonces nadie la va a ver. Pero entonces, al interior de setContent, lo que vamos a tener es el composable que nosotros queremos probar. Esta parte es importante. Yo ahí puedo poner cualquier función composable. Esa función composable puede ser un screen completo, una pantalla completica, o puedo poner solamente una función chiquita y probar esa función chiquita. Y es ahí donde yo puedo hacer pruebas de unidad. Entonces, para este caso, yo estoy llamando una función pequeña que es la que voy a probar. Después de que yo llamo cuál es la función que yo quiero, pasa el siguiente punto, que es que tengo que encontrar el nodo y verificar que el nodo esté siendo lo que tiene que ser. ¿Cómo se hace eso? De esta forma. Con la misma regla, esa regla de entrada nos va siempre a retornar muchos métodos que empiezan con esa palabra on. Después, con eso yo puedo encontrar un nodo en el árbol de semánticas que estamos viendo hace un momento. Yo puedo ahí encontrar un nodo. Y cuando yo encuentre ese nodo, entonces yo ya valido. En este caso, la validación más simple que se puede hacer para un composable es, hey, ¿esto está apareciendo? Sí, listo. Ese es el acierto. Eso es una prueba en compose. En serio, es muy sencillo. Es muy fácil de hacer una prueba como esta. Ahora, viendo cómo es la estructura ya de una prueba, entendamos un poquito mejor cómo es eso de trabajar con los nodos a partir de algunas APIs que da Compose para poder hacer ese trabajo. Entonces, empecemos con esto. En Compose hay 4 estilos o 4 herramientas que se nos da Compose para trabajar con esos nodos. Dos de esas herramientas son para poder encontrar los nodos, otra es para ejecutar acciones y otra es para poder hacer asserts. Entonces, la primera herramienta son los finders. Esta imagen que están viendo acá se encuentra en la documentación de testing de Compose, entonces pues la pueden ver muchísimo mejor allá. Pero pues acá les estoy mostrando un pedacito de ella. Esta prueba, o mejor dicho, los finders son todos los métodos que empiezan con la palabra on. Los finders siempre son retornados por la regla, por el compose rule que estábamos viendo hace un momento. A partir de ahí yo voy a encontrar muchos finders. Una vez yo utilizo el on, a partir de ahí voy a tener es un objeto de árbol de semánticas. Y a partir de ese árbol de semánticas también puedo tener muchos otros finders. Finders como cuáles, esos que aparecen acá en la pantalla. OnNode, OnNode with tag, with text, cualquiera de estas alternativas que hay acá me pueden servir a mí para poder encontrar un nodo que yo esté utilizando. Ahora, una vez que yo encuentre el nodo, una vez que yo ya tenga el nodo, ya recuperé el nodo que tiene un texto determinado, ya yo lo tengo acá disponible. Ahora, supongamos que recupere un botón. Yo puedo sobre ese botón ejecutar acciones. Estas acciones son métodos, de nuevo, que están dentro del árbol de semánticas y yo con esas acciones puedo decirle, hey, hágame un clic, que es de hecho el primer método que aparece acá, o simplemente tóquelo, o hágale un scroll, hágale un swipe, presione una tecla del teclado, en fin. Puedo hacer muchas acciones sobre los composables, sobre los nodos después de que los encuentre. ¿Qué sigue de esto? Listo, yo ya encontré un nodo. O resulta que me está haciendo difícil encontrar un nodo y necesito algo mejor, necesito algo más calidoso. Tengo los matchers. Los matchers es una forma de hacer queries sobre los árboles o sobre el árbol semántico.
Entonces, si un Finder no me fue suficiente para poder encontrar un nodo, porque pues, yo lo tengo muy escondido, está en una interfaz compleja, no sé, muchas razones que pueden haber para eso, pues tengo los matchers, que son funciones independientes. Yo las puedo llamar en cualquier parte de mi prueba y no necesito un objeto que me las haya retornado antes. Son funciones así independientes que ya me permiten hacer un filtro más específico sobre cada uno de los nodos, sobre ese árbol de semánticas. Y cuando yo encuentro ya los matchers, cuando un matcher encuentra ya mi nodo, pues puedo de nuevo ejecutar alguna acción o seguir filtrando, porque, por ejemplo, necesite encontrar algún otro nodo antes de poder hacer una SART. Después de que yo ya encontré otra vez mi nodo con lo que yo necesito, le realicé alguna acción, en fin, yo ya puedo hacer asserts. Asserts, pues es la parte que menos explicación necesita, es simplemente validar que ya mi función composable está haciendo lo que tiene que hacer, o está siendo quien tiene que ser. Y hay muchos asserts, muchos, que pueden sernos útiles para poder trabajar y hay diferentes alternativas. Hay escenarios que uno ya se imaginará y tal vez no estén acá disponibles, ya le toca a uno empezar a buscar cómo lograr que eso funcione. Por ejemplo, dentro de la hoja de asserts, a mí me quedó faltando uno que pudiera validar el color del composable de fondo. Y como no lo hay, pues la comunidad ya se inventó muchas alternativas para poder hacer ese assert. Y eso es una cosa buena. Jetpack Compose o Android tiene una comunidad grandísima que se mueve mucho, no es nada estática, hay mucha gente que contribuye, mucha gente que te aporta. Entonces, cuando uno no encuentra algo en la comunidad, normalmente hay alguien que ya lo hizo de esa forma y nos sirve para trabajar. Pero entonces, continuemos y hablemos sobre esto. Pensamiento TDD con Compose. Después de entender cómo es que funciona una prueba, de entender el árbol de semánticas, de entender qué es Compose, de saber qué es TDD. Ahora sí hablemos de cómo viene a ser match TDD con Compose. Entonces, lo primero y una de las cosas que les mencioné ahora es que uno debe saber qué esperar. ¿Cómo así? A uno normalmente le dan una interfaz de usuario. Esta no está bonita para nada, pero cumple con el objetivo para la charla. Le dan una interfaz de usuario, un mod, ese diseño, y uno a partir de ese diseño ya uno empieza a construir su interfaz. Así que esta parte de imaginarse qué es lo que uno va a esperar realmente es sencilla, uno ya ve qué es lo que va a esperar. Pero entonces uno tiene que coger de este componente visual que uno está viendo, valga un poco la redundancia, tiene que empezar a imaginarse cómo plasmar eso en una prueba para empezar a pensar con TDD, ¿cierto? ¿Qué de esto voy a validar yo para ver que el comportamiento, si sea el comportamiento no, que el composable que yo voy a dibujar, si termine siendo correcto? Entonces, ahí es donde uno empieza a pensar qué escenarios va a abarcar de lo que está probando. Entonces, yo estoy claramente viendo que yo necesito un card. Esto en Android lo pondríamos como un card. Y este card, pues yo sé que tiene que aparecer allí. ¿Yo qué puedo validar de esa interfaz? Hay muchas cosas. Yo puedo validar el color de fondo, puedo validar el tamaño, puedo validar que un texto sí aparezca en el lugar que tiene que aparecer. Todo este tipo de validaciones estáticas, podemos llamarla de esa forma, porque no son validaciones de comportamiento. Yo acá no estoy verificando, hey, cuando le dé clic, tiene que hacerme esta navegación, porque eso ya es comportamiento y es otra cosa. No, acá estamos enfocados en cosas mucho más simples sobre la interfaz de usuario. Entonces, ¿qué escenarios vamos a abarcar? Hay bastantes. Ahorita al final hay una diapositiva en donde puse algunos que yo he usado, me han funcionado y pues se los voy a mostrar. Pero entonces, lo siguiente que tendríamos que hacer, después de ya tener claro qué escenario queremos probar, es escribir una prueba para que ya validemos que lo que nos está llegando sí es correcto. Vamos a ver un ejemplo de una prueba en tres escenarios diferentes. Y esos tres escenarios diferentes, pues, aplicarían la intención de trabajar con TDD en Compose. Y vamos a validar que el componente sea visible, que el componente tenga el ancho correcto y que tenga la cantidad de hijos en el árbol que uno esperaría. Entonces, lo primero es
que, como habíamos dicho, tenemos que escribir una prueba. Dentro de esa prueba, yo llamo el composable, lo encuentro, lo estoy encontrando con estos métodos que se llaman onRoot, después onChild, y lo único que voy a verificar acá es que, que se aparezca, que se vea. Entonces yo escribo una prueba como esta, o mejor dicho, un composable como este, que no me muestra nada, por lo tanto esa prueba a mí me va a fallar. Cuando esa prueba a mí me falle, yo ya estoy aplicando la metodología de TDD. Así que hago que funcione. Entonces acá lo único que hice fue poner un card con un texto adentro. Esto no es todavía el requerimiento que yo espero, es solamente algo que hace que mi prueba funcione. Y esa prueba va a pasar. Después de que yo hago esto, después de que yo trabajo, ya tengo lista esta prueba, pues hay que hacer un refactor. En este caso, pues si uno quisiera hacer un refactor, podría, no sé, poner el texto hola en los recursos de Android para que nos quede mejor. Sería una alternativa. ¿Qué más podríamos hacer? Vamos a continuar iterando sobre lo que nos propone TDD y lo que sigue es, hey, vuelva y escriba otra prueba. Entonces acá tenemos otra prueba. Pero esta prueba ya no solo valida que el componente esté visible. ¿Qué hacemos? De nuevo, encontramos el componente, encontramos el nodo. Acá lo estoy haciendo con otro método diferente. Este se llama onNodeWithTag. Y con ese método, después de encontrar el nodo, verifico el alto y el ancho de las cosas del nodo que acabo de encontrar. La prueba originalmente no me va a pasar porque lo único que tengo en el método que acababa de escribir es un card que no tiene ningún tamaño. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agregarle todas las cosas necesarias para que al final quede del tamaño esperado. Entonces le agrego un tamaño y cuando ya corro esta prueba, eso va a funcionar. ¿Listo? Miren que acá, como yo tengo este escenario de prueba y tengo otros previos que ya me abarcaron a mí la misma función composable que tengo, yo podría empezar a mover esto como quiera y yo sé que las pruebas que ya he escrito me van a garantizar que va a seguir bien. Y eso es importante y te ahorra mucho tiempo cuando estás desarrollando, porque no tienes que ir a probar de nuevo, no tienes que ir a desplegar de nuevo, sino que la prueba te va a decir que está bien o que está mal. Escribamos otra prueba. O tendríamos acá otra prueba. En esta ocasión, de nuevo, lo que hacemos es que encontramos el nodo. Esta vez estoy utilizando otros métodos diferentes, otra forma, otra estrategia distinta para poder encontrar el nodo en el árbol de semánticas. Y a partir de encontrar el nodo correcto en el árbol de semánticas, yo ya voy a verificar, hey, aquí tienen que haber tres hijos. Dentro de un nodo puede tener noditos al interior. Sí, puede tener otros adicionales al interior. Pues en este caso, yo espero que el nodo root, que el nodo grande, el de arriba, pues tenga tres hijos de ahí para abajo. Mi función original, composable, cuando yo encuentro el first item, que es el card, no tiene tres hijos. Esa prueba falla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Escribir el código para que funcione. En este caso, pues ya es el código en sí de toda la función para que pueda trabajar y quedar bien. Entonces, así se trabajaría con Compose y con TDD. Noten que yo acá no estoy haciendo validaciones de comportamiento nunca. Todas son validaciones estáticas. Estas son otras ideas. Estas son otras ideas de qué cosas podría probar yo. El color, que si exista, que muestre los ítems esperados, son algunas de las cosas que acabamos de probar, que tenga los textos correctos, o cualquier otra validación estática que se nos pueda ocurrir hacer. Validación estática, dígase aquella validación en donde yo no genero un comportamiento en la aplicación, sino que una vez se pinta el composable, yo verifico que ese composable haya quedado pintado de acuerdo a lo que yo espero en mis requerimientos. Entonces, pues estas son ideas para otros escenarios para poder probar. Es aplicar TDD sobre Jetpack Compose y como les dije al principio, con la frase que les compartí de este filósofo Voltaire, la intención es que nosotros conozcamos lo mejor posible la tecnología que nosotros estamos usando. Y por eso yo creo que TDD logra esto, lleva nuestra carrera a otro nivel. Es una estrategia para trabajar. No es fácil empezar a trabajar con ella, no les voy a decir que es súper sencillo, pero
cuando uno empieza a trabajar con TDD, de verdad siente que crece como desarrollador, de verdad siente que se vuelve mejor. Y eso es lo que todos queremos. Queremos sentir que todo el tiempo estamos mejorando, que todo el tiempo estamos aprendiendo. Y creo que TDD y muchas otras cosas son estrategias buenísimas para que uno pueda crecer como desarrollador. ¿Listo? Muchas gracias por su tiempo, por estar acá. No sé si tienen preguntas, algo que quieran decirme. Bueno, estaba silenciada. Bueno, por acá sí tenemos una pregunta. Ah, bueno, ya tenemos dos. Juanes nos hace la siguiente pregunta. ¿Alguna forma de migrar las interfaces tradicionales en XML a Compose? Y me refiero de forma fácil o se debe hacer manualmente el refactor. Listo, me encanta esa pregunta, porque es lo que seguiría en los proyectos de hoy. Compose es altamente compatible con el sistema de interfaces con XML que hay hoy. Entonces, con solo agregar las dependencias de Compose a un proyecto que está todo basado en XML, yo puedo abordar varias estrategias de migración. Puedo migrar completamente una interfaz y esta interfaz va a ser compatible con el resto de interfaces que están en XML. En una interfaz que tiene XML, yo puedo solamente migrar un pedacito de esa interfaz y hacerla con Compose y el resto de esa misma interfaz estar en XML. O puedo migrar el proyecto completo, que es la estrategia que normalmente no se usa, pero pues eso es una estrategia. Entonces, sí, sí se puede, es altamente compatible. No es un refactor mágico, que yo le dé clic derecho y refactoríceme todo, no, es un refactor que toca tomarse el tiempo de hacer y toca tomarse el tiempo de analizar porque es básicamente otro paradigma al momento de desarrollar interfaz de usuario en Android. Listo, tenemos una más. Yesid Alejandro nos pregunta, ¿los tests de Jetpack Compose se ejecutan solo en la carpeta Android Test o también en Test? Para ejecutar los test de Jetpack Compose, ¿es necesario un emulador o dispositivo físico? Sí, es necesario porque estas pruebas son instrumentadas. Eso significa que necesitan contexto de ejecución. Acá no tenemos fakes, no tenemos dobles para poder hacer las pruebas con Compose, sino que sí se necesita contexto del dispositivo para poder ejecutar las pruebas. Y por eso tienen que estar siempre ubicadas en la carpeta de Android Test. Bueno, él complementa. Él dice cómo emplea Jetpack Compose el recurso de strings. Igual que lo hace el sistema de XML en la actualidad. Yo para poder tener todos los strings en los recursos hago lo mismo. Creo un XML que tiene todos los recursos de strings y desde una función composable yo puedo llamarlo, utilizando otra pequeña función que se llama string resource. Y al interior pongo el nombre del recurso que yo creé por allá a partir de la misma clase R que toda la vida hemos utilizado. Entonces se maneja igual para eso, se maneja igual para las dimensiones, se maneja igual para los drawables, entonces yo puedo pintarlos de la misma forma, los ubico en la misma parte que los he ubicado toda la vida y los puedo utilizar sin ningún problema directamente dentro de Jetpack Compose. Bueno, no hay más preguntas. Muchas gracias Esteban por este espacio. Estoy segura de que aprendieron un montón. Yo no soy desarrolladora, pero te escuché muy atentamente. Bueno, Caro, Bueno, si aprendiste, eso es muy buen indicador. me va a tocar cambiarme de carrera. Bienvenida. Oiga, Bueno, oiga, ya, mañana te busco. hágale Y pues. bueno, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos. Los esperamos en la siguiente charla, así que no se desconecten. Vamos a un pequeño receso. Aprovechen, se sirven un tintico, agüita y nos vemos. Chao. Que estén muy bien. Chaito.